Vamos a finalizar esta última parte de estudio de la parábola deduciendo las ecuaciones de la parábola con vértice HK, es decir, en cualquier punto del plano. Vamos a deducir esas cuatro posibilidades de acuerdo a las posiciones, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Vamos a deducir esas ecuaciones básicas y terminaremos haciendo unos ejercicios básicos que les permitan a ustedes acercarse a la autoevaluación que va a estar al final de estas tres etapas. Lo que vamos a observar entonces es una parábola que está trasladada, se ha construido esta parábola trasladada y en el vértice HK se ha construido un nuevo sistema coordenado que llamamos X', Y'. Eso hace que estas coordenadas del foco cambien, por ejemplo, de valor. Aquí sería h más p, acá. ¿Por qué? Si observamos este segmento, hasta aquí estaría valiendo h y el restante estaría valiendo p. Entonces sería h más p y la altura pues es k. Sigue siendo la misma altura por estar en el eje focal y relacionado con el vértice. Tenemos el valor del punto XY. Tenemos la ecuación de la directriz. Observemos que sería todo el valor de h y me devuelvo p. Sería x menos, perdón, h menos p, k. La altura sigue siendo k si observamos el valor del vértice. En el nuevo sistema podemos observar cómo sería la ecuación de esa parábola. Entonces sería y a la 2 y a la 2, y' a la 2 igual a 4p x' en el nuevo sistema porque está abierta hacia la derecha. Donde las coordenadas del foco son, pues ahorita ya las observábamos, serían estas. Es importante hacer referencia pues al nuevo sistema. Los puntos, ¿qué pasa con los puntos? Los puntos van a tener esta variación. Entonces sería x' más h, y' más k. Y si queremos saber el valor de x', simplemente despejamos y equivaldría a tener x menos h y el valor de y' equivaldría a tener y menos k. ¿Para qué vamos a utilizar esos nuevos valores? Para introducirlos en la ecuación que tenemos. Si los introducimos, miren aquí el valor de y' y el valor de x'. Esta expresión que tenemos aquí es la llamada ecuación básica de una parábola que se abre hacia la derecha con estas características. Eje paralelo, eje focal paralelo al eje X, las coordenadas del foco, ya las habíamos visto, y la ecuación de la directriz X igual a H menos P. De manera similar se podrían deducir las otras tres faltantes. Ya queda como ejercicio propuesto para ustedes que hagan un proceso de deducción similar y puedan llegar a estas expresiones que tenemos acá. Por ejemplo, la parábola abierta hacia la izquierda. Miren, observemos esta pequeña variación del signo, pero es muy importante. El eje focal paralelo al eje X, que sería este que se puede observar aquí. Las coordenadas del foco, cómo cambian. Y la ecuación de la directriz, cómo la puedo determinar. Abierta hacia arriba, la variación en la ecuación, en lugar de ir y ya va x, y aquí en lugar de ir x ya se cambió por la y. Sigue teniendo pues la misma observación con la distancia focal, que es muy importante. El eje focal varía, ya es el eje focal paralelo al eje y. Las ecuaciones del foco, miren cómo cambian por haber cambiado de posición, y la ecuación de la directriz. Abierta hacia abajo, la variación del signo con relación al anterior. El eje focal sigue siendo paralelo al eje Y, coordenadas del foco, una pequeña variación, y la ecuación de la directriz ya quedaría hacia arriba.
Miremos cómo queda entonces un ejercicio práctico para aplicar estas ecuaciones. Entonces, vamos a determinar la ecuación de una parábola con vértice en 2,4 y foco 5,4. Si observamos, vemos que la variación del vértice al foco se hace en el eje o en el valor x de pasar de 2 a 5. Entonces hay una variación de 3. Quiere decir que esta parábola se está abriendo hacia la derecha, por esa manera intuitiva en que lo hacemos. Podríamos utilizar el programa GeoGebra y graficarla y para poderla observar pues mejor. Como se abre entonces hacia la derecha, su ecuación corresponde con esta forma. ¿Listo? Lo que vamos a hacer simplemente ya son unos reemplazos después de haber observado todos esos elementos. Entonces sería y menos k, sabemos que k es 4, x menos h, que es 2, y el valor de p es 3. Multiplicamos, daría 12. Y aquí nos queda la expresión de la ecuación básica de esa parábola que nos pedían. Nos falta ya la ecuación de la directriz por medio de esta expresión. Recordemos que esto también se podría hacer intuitivamente, es decir, si yo me paro en este punto y me devuelvo 3 unidades hacia donde llegaría en el eje, a donde llegaría en el plano, llegaría a este punto, a esta recta de x igual a menos 1, que salió pues de reemplazar el valor de h menos p. Entonces, ahí quedaría las expresiones de toda la ecuación y de la directriz. Bueno, como ejercicio 4 les propongo analizar esta situación. Una ecuación de esta forma, x a la 2 más y a la 6 menos 8x más 1 igual 0. Dice que representa una parábola, ¿sí? Vamos a ver, la propuesta es, vamos a comprobar si esa ecuación representa una parábola y que si logramos comprobar si es una parábola, determinar las coordenadas del vértice y el foco. La pregunta para ustedes es, ¿qué camino tomarían? ¿Cuál es la propuesta de solución para este ejercicio? Con esto terminamos esta parte de la parábola. Esperamos que estos elementos y estas explicaciones pues hayan sido de su agrado y que puedan mostrar algunos conocimientos realizando la autoevaluación que se presenta a continuación. Esta autoevaluación fue diseñada en un programa virtual para que ustedes lo practiquen y ahí el mismo les muestre su calificación en sus competencias. Entonces esperamos que se acerquen a la autoevaluación y la puedan resolver. Muchas gracias.